Hola, hola familia, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas noches a todos. Espero que estéis disfrutando de estas últimas horas que nos quedan de lunes y que vengáis de haber vivido un fin de semana espectacular. Yo desde luego así ha sido un fin de semana maravilloso, un fin de semana de reconexión con nuestra esencia. Para los que me seguís en redes, hola Vanessa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues bueno, habréis visto, aunque he compartido poco porque ha sido un momento de estar conmigo y en mí. He estado en un retiro espectacular que hemos organizado desde la escuela Inspírate cada día y ha sido maravilloso cómo hemos podido reconectar con nuestra verdadera esencia. Era un retiro de luz, de amor, de abundancia y hemos podido reconectar con todas esas cosas porque al final es lo que somos, está en nuestro interior y solo necesitamos parar, regalarnos ese momentazo y poder disfrutar de todas esas virtudes que tenemos y esas esencias que somos, ¿no? Muy importante el darnos ese tiempo, permitírnoslo y disfrutar. Había personas que se habían regalado esa experiencia, había otras a las que se lo habían regalado, qué maravilla, que en vez de pensar en cosas materiales, en vez de pensar en algo más efímero, pues elijamos regalarnos experiencias y lo hagamos a través de estos retiros que están pensados para mirar hacia adentro, algo que os he ido compartiendo muchísimas veces en muchos de mis directos y sobre todo en los lunes de la Think Academy. Hoy hemos hecho un mix y he dedicado el lunes de Think Academy a un libro que me parecía que venía muy al hilo de la experiencia que he vivido este fin de semana. El libro es La Maestría del Amor del doctor Miguel Ruiz, el autor de los 4 acuerdos que ya estuvimos hablando, y como siempre ha sido un libro que me he leído siguiendo la metodología que aprendí en Lector Voraz, gracias a Jesús Honrubia. Os enseño el mapa mental que ha surgido de este maravilloso libro. Y bueno, sobre este mapa os voy a compartir cuál ha sido mi sentir, mis experiencias y mis aprendizajes de este libro, La Maestría del Amor, lo que más me ha resonado y con lo que me quedo al final. Y os lo he querido compartir a colación de esta introducción acerca del retiro, porque sois muchísimas las personas que me habéis preguntado por él, muchísimas las que lo visteis tarde, según me habéis comentado, y no os dio tiempo a uniros, y que sepáis que vamos a hacer otro retiro muy pronto, con plazas muy limitadas, porque ya hay muchas personas que han venido al primer retiro que han dejado su plaza reservada para el siguiente y que van a querer además invitar y traer a muchas personas de su entorno, con lo cual quedan ya poquitas plazas y no hemos casi ni abierto la convocatoria, pero si queréis vivir esa experiencia, os aconsejo y os recomiendo que os pongáis en contacto o bien directamente conmigo o que vayáis al perfil de Inspírate cada día y ahí podéis tener toda la información. La maestría del amor. ¿Y por qué nos habla el doctor Miguel Ruiz del amor? Pues porque en realidad, aunque existan otras emociones y aunque podamos enfocarlo desde otro punto de vista, la realidad que nos invita a experimentar, como siempre no os creáis nada, tenéis que comprobarlo por vosotros mismos, es la existencia de únicamente 2 emociones, el amor y el miedo, que son las 2 emociones entre las que vibramos, y es muy importante entender esa realidad y empezar a interpretarla subjetivamente, porque no se puede interpretar de otra manera como seres humanos que somos, pero teniendo en cuenta que todo lo que se sale de ahí, de amor y miedo, todas las ramificaciones que pueda haber, todos los sucedáneos que puedan surgir, están asentadas sobre esa base. Entonces vamos a ir a mirar hacia adentro y a ver qué emoción me está moviendo a la hora de tomar decisiones, de hacer mi día a día, mi rutina, etc. En la maestría del amor yo saqué 4 ramas principales en ese mapa mental que os he enseñado, cada una de un color. Lo primero que nos dice es que todos somos maestros. Todo lo que nos sucede en la vida o todo lo que sucede y nosotros interpretamos e interiorizamos está ahí para que sea un aprendizaje para nosotros. Tanto las personas con las que nos cruzamos como nosotros mismos para los demás y para nosotros mismos somos maestros unos de otros. Y este es el primer mensaje que nos da este maravilloso libro. Y luego pues tenemos un superpoder, aparte de ser maestros tenemos el superpoder de crear aquello en lo que creemos.
Y es que normalmente nos han educado para pensar o para tener la idea, la creencia, nunca mejor dicho, de que necesito ver para creer, de que el mundo real es el mundo tangible, el que se percibe por los sentidos, y que lo intangible no existe. Pero hoy en día más que nunca sabemos que hay millones de cosas que sí que existen y que se escapan a nuestra vista, oído, olfato, gusto, tacto, a nuestros sentidos, ¿no? Es ese mundo intangible que está en conexión con ese tangible y que es el que además lo sostiene. La energía ni se crea ni se destruye, se transforma, y no siempre nuestros órganos de los sentidos nos permiten tener la capacidad de poder verlo. Y aquí intervienen muchísimos factores, pero es muy importante que aceptemos que si creemos en algo, lo vamos a crear. Y este es un superpoder, y por eso todos somos maestros. De cada situación de sufrimiento, de cada situación en la que hayamos obtenido un resultado diferente del que esperábamos, que eso es ni más ni menos que el fracaso, y una palabra muy demonizada, que huimos de ella y al final no es más que obtener un resultado diferente, y de ahí podemos extraer un aprendizaje para hacer las correcciones necesarias y poder dirigirnos a ese resultado que sí que queremos. Y parte de ese sufrimiento y de ese aprendizaje está relacionado con esta posición paternalista que tenemos con nuestra sociedad, con nuestro entorno y en general en la vida. Y esa influencia evidentemente judio-cristiana en torno a la culpa, al castigo, al no merecimiento, algo que hemos trabajado mucho este fin de semana en el retiro, y a tener esa sensación de ser inferiores, ¿no? Y de tener que pedir permiso, pedir perdón continuamente. Evidentemente el perdón es algo honroso, pero cuando nos disculpamos continuamente, muchas personas lo hacen incluso por existir. Aquí tenemos un bloqueo, y aquí ha habido una situación que debería de habernos servido de aprendizaje y sin embargo nos ha puesto una capa, una coraza, o nos ha bloqueado nuestra visión, nuestra capacidad de crecimiento. Cualquier maestro practica. Esta es la parte más importante. Cualquier maestro practica, con lo cual es muy, muy necesario primero ser escépticos, no hay que creerse nada, vamos nosotros a interpretar la realidad sabiendo que es subjetiva, pero vamos a ponernos en acción, y luego vamos a predicar y a practicar lo que decimos. Ser ejemplo es súper, súper importante, con lo cual nos invita el autor a tomar acción, independientemente del resultado. La acción en sí misma es ya un éxito. El hecho de que tomemos acción habiendo podido elegir no hacerlo, que no hacer nada es en sí una elección también, la inacción es una elección, pues en este caso tomar acción, practicar para poder ser maestros de nosotros mismos e inspirar a otras personas y poder liderarles incluso, y que ellos nos ayuden y nos lideren también, es muy, muy necesario. Al final hay que ser conscientes de que quedarnos enganchados en el sufrimiento, no hacer ese aprendizaje y no cortar esa relación paternalista de culpa, de miedo, de no merecimiento, de castigo, pues lo que nos hace es enfermar. Y si os fijáis, yo creo, por lo menos así lo siento, que en muchos aspectos, a pesar de la evolución, respecto de años anteriores en los que se han podido hacer muchos escritos, pues nos creemos que hemos evolucionado muchísimo, ha habido un cambio de paradigma, una nueva era, la era del conocimiento en la que estamos, la era de la información, y sin embargo predicamos muy poco con el ejemplo, acumulamos en teoría información que no conocimiento siempre, a veces sí, pero luego no la ponemos en práctica, estamos muertos de miedo y somos una sociedad profundamente enferma por este motivo. Y evidentemente un mecanismo que utilizamos cuando algo nos genera mucho rechazo, cuando algo está generando un movimiento interior nuestro y no sabemos muy bien cómo identificarlo, pues utilizamos un mecanismo muy efectivo que es la negación. La negación es un mecanismo de defensa súper potente, pero evidentemente está intentando ocultar esa sensación de miedo que tenemos, ¿no? Esa enfermedad. Y la negación es un veneno emocional. Esto me impactó mucho el identificarlo de esa manera, porque así entenderemos que esa negación que esconde el miedo es una enfermedad, nos envenena más y más cada día, nos incapacita más y más cada día y nos va ocultando, va tapando cada vez más nuestra esencia. Y además de ese miedo, de esa enfermedad,
vamos a extraer una herida emocional y podemos ser conscientes cuando empezamos a mirar hacia adentro, ¿por qué me siento así? ¿Qué hace que esté bloqueado? ¿De dónde nace este miedo? Incluso cuando ya lo he identificado y sé que es miedo, voy a ir a esa herida emocional. Esa herida emocional que nos hace sentirnos no merecedores, mendigar amor. Fijaos que muchas relaciones están basadas en esto, ¿no? En este mendigar amor y necesidad de aceptación social. Estas dos cosas, el que nos quieran y nos acepten y pasar por el aro y cumplir con los objetivos y con los cánones establecidos socialmente, pues muchas veces nos limita sobremanera y nos hace adoptar un personaje que no somos nosotros en ningún caso, y que ese personaje todavía nos hace que la visión de la realidad que tenemos, que ya de base es subjetiva, porque no es posible desprendernos de nuestras emociones para interpretar la realidad, pues todavía se convierte en más subjetiva aún porque estoy cumpliendo con un papel que no es el que me corresponde. Y a veces me creo tanto el personaje que me convierto en él o en ella, ¿no? Entonces nos invita un poco a volver a ser niños, a sacar esa vena exploradora, de sorpresa, de querer conocer y saber más, de querer aventurarnos y poder descubrir pues nuevos horizontes hacia adentro, que es hacia donde primero tenemos que mirar, ese camino de autoconocimiento, y lógicamente también hacia afuera. Ese despertar a nuestro niño, nuestra niña interior, recuperar esa inocencia. La inocencia es ausencia de información, es tener esa hoja en blanco con la que nacemos, ¿no? Y sorprendernos por todo, como les pasa a los niños. Es tener ese juego, esa curiosidad, y es equilibrar de nuevo y descubrir o redescubrir, porque en verdad siempre han estado ahí, nuestros 4 cuerpos. El cuerpo físico, que es el que más presente tenemos en general, el cuerpo mental, que al final los 4 cuerpos se presentan por separado para que tomemos conciencia de que somos esas 4 cosas y la llevemos a nuestro consciente, pero en verdad están unidas, cuerpo físico, mental, decíamos, emocional y espiritual, los 4. Y es muy importante que nos despojemos del victimismo. El victimismo contribuye mucho a esa enfermedad social de la que hablábamos, detrás de la cual está el miedo, y que identifiquemos ese victimismo, igual que hablábamos del miedo como una enfermedad que nos envenena, que identifiquemos el victimismo como un parásito, como algo que realmente nos va a bloquear, nos va a incapacitar, que además va a potenciar esas creencias limitantes de no merecimiento, esa necesidad de posesión, por eso el mendigar amor y esa patología a la hora de relacionarnos. Hablamos de la maestría del amor hoy, y esa necesidad de control. Hay que soltar, ahí hay mucha mente, ahí hay mucho ego, hay mucha parte subconsciente, y además nos invita a poner el foco de la felicidad en el exterior. Y ya hemos visto en las ediciones pasadas que hemos ido compartiendo de la Think Academy, que hemos hablado de la felicidad, que la felicidad está en el interior. Podemos rodearnos de muchísimas cosas materiales, pero el vacío existencial jamás se va a poder llenar con nada externo. La siguiente parte del libro nos habla de la potencia y la importancia de los sueños, aunque es muy importante que sepamos distinguir lo que son sueños o lo que son deseos o lo que es una visualización de nuestra realidad con la realidad y nuestra posibilidad de influir en ella de verdad. ¿Por qué? Porque al final los sueños se disuelven, antes o después nos vamos a tener que despertar. El ser humano tiene esa capacidad, es la manera que tiene la mente de decirnos, oye, que yo no descanso, que incluso cuando cierras los ojos y te crees que estás dormido y que has dejado de poner conciencia, yo sigo funcionando, ¿no? Y estos sueños, que al final se disuelven, pues nos invitan a despertar a una realidad en la que hay 2 emociones básicas de las que luego se pueden extraer otras emociones satélite que están relacionadas, que son el miedo del que hablábamos y el amor. El miedo pues nos invita al control, la posesión, el victimismo, el paternalismo, el no merecimiento, la pena, el castigo, la culpa, una serie de vocabulario y palabras. Acordaos el poder de la palabra, que yo hago muchísimo hincapié en esto, pues que al final implican sufrimiento, sometimiento, negación, no aceptación, resignación,
que también son palabras interesantes a tener en cuenta. Sin embargo, cuando nos centramos en el amor, vamos a entender que la aceptación es la base de todo. Aceptar que las cosas no siempre son como a mí me gustarían desde un punto de vista subjetivo, pero que muy probablemente yo tampoco esté siendo de la manera en la que le gustaría a otras personas de mi entorno. Darnos cuenta de esa realidad y que todos somos maestros de todos es muy, muy liberador, muy importante. Cuando hay amor, hay respeto, hay compasión, no hay obligaciones y no hay expectativas. Esta parte es súper importante. Cuando doy amor de manera incondicional, lo doy sin esperar nada a cambio. Y este es el único amor puro y real, el que es nuestra esencia, el que todos somos y somos capaces de liberar, porque lo llevamos dentro. Lo que pasa es que hay que ir quitando estas otras capas que hablábamos, ¿no? El amor es generoso, como decíamos, incondicional. ¿Cuándo sucede esto? ¿Cuándo despertamos a esta realidad? Cuando nos hacemos 100% responsables de absolutamente todo. Incluso en las cosas en las que a priori nos pueda parecer que no hemos intervenido y que no hemos podido tener ningún tipo de responsabilidad, si lo pensamos, podemos encontrar una parte de responsabilidad, podemos aceptar que somos co-creadores de nuestra realidad. Y es muy, muy importante tener esto presente. ¿Por qué? Porque romperemos con ese rol de víctima, de qué mala suerte, todo me pasa a mí, nadie me entiende, la realidad que vivo me hace profundamente infeliz porque no reconozco la abundancia y el valor que hay en ella. Vamos a romper con todo eso. La vida es sueño, solo tú vives la realidad de esa manera. ¿A qué se refiere con la vida es sueño? A esa visión subjetiva de la realidad. La realidad la estamos interpretando en todo momento. No existe la visión objetiva de la realidad. Esto es algo que os compartiré y creo que serán necesarias varias sesiones en la Think Academy porque justo estoy finalizando una formación muy importante de cómo se crean, se originan las emociones, esa vida secreta del cerebro y cómo hasta qué punto nos hemos creído que de verdad las emociones existen como un ente y yo simplemente tengo que aprenderlas, identificarlas y empezar a relacionarme con ellas. Y pues realmente no existen, son una creación de nuestra mente y tampoco existe la visión objetiva de la realidad. Siempre el ser humano siempre está interpretando la realidad y la está comparando con sus archivos guardados, sus experiencias previas, similitudes o diferencias, para intentar darle una significación para mí. Por eso, ante una misma realidad, hay distintas maneras de reaccionar o de pensar o de opinar en función de las distintas personas que la estén observando, porque no existe la objetividad. Y por eso nos dice que la vida es sueño, porque solo nosotros estamos viendo la realidad de esa manera. Lo que a nuestra vista puede ser catastrófico y puede ser lo peor que nos podía suceder, a vista de cualquier otra persona puede no tener la más mínima importancia. Nos invita a revisar nuestras creencias. Un poco lo que comentábamos, ¿no? Si empiezo a basarme en el amor y no en el miedo, voy a revisar mis creencias para, en vez de trabajar desde el punto de vista de víctima, culpa, castigo, no merecimiento, posesión, control, mendigar amor, necesidad de aceptación social, pues aquí lo que voy a hacer es aceptar mis luces y mis sombras, porque vamos a empezar mirando para adentro y aceptar las luces y las sombras de los demás. Existen y estar ahí para aprender y todos somos maestros. Vamos a intentar preguntarnos por qué el universo, la vida, como queráis verlo, llamarlo, nos está poniendo a esta persona o esta determinada situación delante y sobre todo os invito a hacer esta reflexión si es algo que os pasa con frecuencia. Cuando muchas veces nos descubrimos reviviendo continuamente una misma situación, normalmente suele ser porque hay algo que no hemos aprendido todavía de esa situación y la vida nos lo vuelve a poner delante para que extraigamos ese aprendizaje y nos sirva como siguiente impulso para nuestro propio crecimiento personal y podamos así ir avanzando a nuestra mejor versión. Cuando trabajamos la aceptación en cualquier ámbito, pero aquí en este caso hablamos del libro La Maestría del Amor, nos invita a hacer equipo con nuestra pareja, a no rivalizar. Siempre se ha dicho, ¿no? O los que vivimos un poco en este mundo del autoconocimiento está muy manida, es muy conocida la frase
¿Qué prefieres, tener razón o ser feliz? Aquí nos invita a no rivalizar, a no visualizar las relaciones de pareja como una lucha, como un enfrentamiento, como un querer convertir a la otra persona en algo que no es. Has conocido a una persona con su esencia, con su manera de ser, y hay que aceptar sus luces y sus sombras. Y si por cualquier circunstancia la manera de ser de esa persona se aleja mucho de la tuya, aceptamos que eso es así, y si esa es nuestra elección, elegimos seguir cada uno por nuestro camino, pero sin el rencor, la rabia, el castigo, la culpa, el victimismo, el paternalismo y todo lo que acabamos de comentar. Cuando vemos a la pareja como un equipo y hacemos equipo con ella y la aceptamos sin intentar cambiarla, sin reproches, sin esos rencores, podemos divertirnos y podemos descubrir un mundo brutal al lado de esa persona. Además, ahí en ese punto y solo en ese es cuando existe comunicación de verdad, porque estoy escuchando de verdad a la otra persona y no esperando mi turno para hablar, para rebatir o para convencerla o convencerle de que está equivocado. ¿Equivocado en base a quién? En base a mi opinión personal, con lo cual esto, ponte delante un espejo y repítelo, lo que le quieras decir a cualquier persona, ponte delante del espejo y dítelo a ti mismo, a ti misma. Muy importante, cuando nos aceptamos a nivel de pareja sucede la comunicación y es entonces cuando hay libertad verdadera para expresarse y también existe generosidad, que son muy importantes según nos dice el doctor Miguel Ruiz. Y es que de esta manera podremos amar incondicionalmente, como comentábamos. Ahí es donde podemos visualizar lo que se podría decir la pareja perfecta, siendo la perfección algo subjetivo en sí mismo. Riega la flor de tu jardín, algo que está simbolizado también un poco pues en el Principito, ¿no? Antoine de Saint-Exupéry nos invitaba pues a ver en esa relación que tiene el Principito con la flor, riega la flor de tu jardín, en vez de estar mirando la hierba del vecino, cómo crece siempre más frondosa, más verde y mejor, pues vamos a honrar lo que tenemos, ¿no? Y a darle ese valor y a visualizarlo. Y aquí pues vamos a llegar a una serie de acuerdos. Estamos hablando de la maestría del amor, de la pareja. En el momento en el que yo riego la flor de mi jardín y respeto, soy generosa, soy libre, me comunico con mi pareja, hacemos equipo y nos divertimos, nos mostramos ese amor incondicional como pareja perfecta y podemos establecer acuerdos. Acuerdos que tienen que ser nuestros. Vamos a intentar desvincular a la sociedad, ¿no? Porque en esto pues está tomando demasiado papel. Son acuerdos nuestros y tenemos que ser sinceros. Sinceros, no intentar decir lo que creemos que la otra persona quiere, sino realmente lo que nosotros queremos, para llegar a un punto intermedio y a un equilibrio. Y de esa manera sanaremos nuestras heridas. Y al principio habrá que pasar por un egoísmo egoísta. Acordaos cuando estuvimos hablando, y si no os invito a verlo, el vídeo de los tipos de egoísmo que tenemos. El egoísmo egoísta, el egoísmo consciente y el egoísmo altruista. Y hay que empezar por ahí para poder sanar nuestras heridas y ser sinceros. La otra persona se lo merece y nosotros, especialmente nosotros, nos merecemos ser sinceros. Así vamos a poder descubrir lo que realmente es ser abundante. Y ser abundante no solamente es en términos económicos, que también, en este caso la maestría del amor nos habla de la abundancia en el amor, la principal emoción. ¿Podemos establecer límites? Claro que sí, no está reñido el que esté aceptando a la otra persona con que yo le pueda decir lo que para mí son límites importantes que no quiero cruzar o cosas que no quiero hacer o que no quiero vivir, experimentar, lo que corresponda. Y aquí es muy importante entrenarnos y aprender a decir que no. Normalmente en la sociedad está muy demonizado también, muy mal visto decir que no, porque nos han educado en este rol paternalista, victimista, en ponernos en último lugar, en no darnos valor o en que nuestro valor dependa del valor a ojos de los demás. Y muchas veces no nos damos cuenta de que estamos siendo evaluados o valorizados por personas que no son las que deberían de hacerlo, no son las adecuadas. Entonces hay que amarnos a nosotros en primer lugar. No podemos dar lo que no nos damos, no podemos dar lo que no somos. Pasaríamos a la tercera parte del libro, para mí muy importante, en la que nos invita a sanar esas heridas, a darnos prioridad que decíamos, y esa sanación empieza por nosotros mismos.
No podemos pretender ayudar a otras personas o no tener ese ego espiritual de vengo a sanarte cuando yo no he hecho mi trabajo previamente, ¿no? Hay que quitarnos esa venda que nos tapa los ojos y que nos impide vernos a nosotros mismos, ponernos delante de ese espejo y darnos valor, darnos amor incondicional a nosotros mismos en primera instancia, esa visión hacia el interior. Nos invita también a no ser reactivos, no reaccionar a la vida, permitirnos unos segundos, analizar lo que estamos interpretando, ser conscientes de que lo estamos haciendo de una manera totalmente subjetiva, ver qué influencias hay detrás de que podamos estar interpretando la realidad de esa manera y intentar invitarnos a aceptarlo, a ver nuestras luces, nuestras sombras, dónde está la herida, qué me produce estos sentimientos y por qué, y voy a ir a sanar ahí, ¿no? Actuar desde el merecimiento, desde valorizarnos a nosotros mismos, sanarnos a nosotros mismos, empezar a mirar dentro y actuar desde el merecimiento y desde la satisfacción mental, liberando el ego sin celos, sin posesiones. Estamos hablando de la maestría del amor en la pareja, del amor a la familia, del amor a nosotros mismos. Es un concepto global. Y esa satisfacción mental surge de liberar al ego, como decíamos, de no tener celos, no posesiones. La satisfacción personal, que surge de ser sinceros con nosotros mismos y con los demás. La búsqueda en nuestro interior, aceptar que el ego nos traiciona, nos engaña, que está ahí para que sobrevivamos, no para hacernos felices, y que muchas veces pues funciona y actúa pues como lo hacía el victimismo en esa primera parte que hemos comentado, como un parásito. Cuando yo acepto eso y acepto que el ego es algo externo a mí, que es algo que está dentro de mi mente, por supuesto, forma parte de lo que yo soy, pero es ajeno a mi control, pues acepto que está ahí, que tengo esa parte y que no siempre vamos a estar de acuerdo, le puedo hablar y además os lo recomiendo, me puedo dirigir al ego y darle las gracias lo primero, porque estamos aquí gracias a él, a que nos ha mantenido con vida, y decirle a partir de ahora de qué cosas queremos encargarnos personalmente cada uno de nosotros. Y luego, evidentemente, pues a nivel personal, la satisfacción personal también pasa por la aceptación de nuestra sexualidad y empezar a relacionarnos entre nosotros de una manera natural y estableciendo esos límites, siendo sinceros también en este ámbito, en la pareja. Acaba el libro para mí, la última parte, en la que nos invita a mirar con los ojos del amor, con ese amor incondicional del que estamos hablando, no tomarnos nada de manera personal. Aquí nos hace un poco el recuerdo de los 4 acuerdos, el cielo y la tierra, que es honrar nuestras palabras, ser plenamente conscientes de lo que decimos, cómo lo decimos y por qué y para qué, ¿no? Cuál es la intención detrás. Nos invita a no tomarnos nada de manera personal, a hacer preguntas, a no suponer, no sacar conclusiones, sino preguntar abiertamente y con la necesidad real o con el deseo, mejor dicho, reales de querer saber. Y luego, muy importante, dar siempre lo máximo de nosotros, ser nuestra mejor versión en cada momento, con las herramientas de las que contamos. Eso no quiere decir que no vayamos a ir evolucionando. No es nada personal, hay que perdonarse, mirar con los ojos del amor, liberarnos para ser, hay que liberarse para dar, hay que liberarse para recibir, que esta es la parte del merecimiento que hablábamos, ocuparnos de nosotros en primer lugar, ese es el orden lógico en el que deberíamos de hacerlo. La aceptación es la felicidad. Esta parte es muy importante. Aceptar no es resignarse ni conformarse. Aceptar es entender que la realidad no siempre va a ser como a mí me gustaría, porque yo soy única y no hay otra persona que pueda ver la vida como yo. Podremos estar de acuerdo en algunos conceptos, pero la visión de la vida que yo tengo es mía. Por tanto, acepto que la visión de otras personas sea suya y que puede ser diferente de la mía, y hay que buscar el equilibrio a la hora de relacionarnos en la pareja. No juzgar, no creer a nuestra mente, porque muchas veces nos traiciona, lo que hablábamos del ego. Entender que el sentido común no existe, porque somos subjetivos 100% y no podemos desvincularnos de las emociones y de la parte subjetiva del ser humano, es imposible.
¿vale? No existe el sentido común, por tanto no vamos a creer a nuestra mente cuando nos diga esto es lógico, esto no es lógico, esto está bien, esto está mal, porque es una visión subjetiva de la realidad basada en nuestros aprendizajes. Vamos a vivir desde la consciencia, es decir, el darnos cuenta de lo que está pasando, y de esa manera conseguiremos una sanación emocional, algo que sin duda hemos experimentado este fin de semana en nuestro retiro de luz, amor y abundancia. La verdad te libera. De ahí que insista tanto el doctor Miguel Ruiz en este libro en la sinceridad. Cree en ti, ocúpate de ti primero. Es muy, muy importante, sana tú primero. Y trabaja el perdón. El perdón sin orgullo es un acto de amor incondicional, sin rencor, sin reproches, y es una capacidad innata del ser humano. Que no nos engañen con otras creencias, con otros aprendizajes que hayamos podido tener. El amor es nuestra esencia, todos lo tenemos ahí, y la capacidad de perdonar es innata. Todos somos capaces de hacerlo. Vamos a quitarnos capas de ese personaje que hemos ido construyendo, vamos a trabajar la aceptación, esa sanación, vamos a empezar por nosotros y vamos a desarrollar esa capacidad que todos tenemos de perdonar, sin orgullo y sin rencor. Es un acto de amor incondicional y eso no significa resignación y eso no significa conformarnos. Hay que aprender estas diferencias. Y luego nos invita pues a entender que en el momento en el que amamos y perdonamos de manera incondicional estaremos alcanzando ese equilibrio, esa paz interior y esa felicidad que al final todos perseguimos. Es muy importante que nos perdonemos. ¿Por qué? Porque esto es un aprendizaje, la vida es un aprendizaje. Y en algunos momentos obraremos, actuaremos, tendremos pensamientos, interpretaremos la realidad de una manera que no es justa ni para nosotros ni para los demás y nos tenemos que perdonar por ello, porque somos tanto maestros, que es lo que hemos empezado diciendo, primera frase, todos somos maestros y todos somos alumnos en este camino infinito de aprendizaje que es la vida. Vamos a honrar y a cuidar nuestro cuerpo, que es nuestro templo. De esto os voy a seguir hablando muchísimo en los lunes de la Think Academy, porque aunque lo veamos de manera separada, cuerpo, mente, emociones, espíritu, está hecho así para que lo podamos entender, pero no existe una separación real entre todo eso. Y es muy importante que sepamos que en la manera en la que honremos nuestro cuerpo y cómo nos cuidamos, así van a ser nuestros pensamientos, así van a ser nuestras emociones, así van a ser nuestros sentimientos y por tanto nuestras acciones y nuestros resultados. Y nos creemos que está desvinculado una cosa de otra. Cómo yo me sienta está totalmente relacionado a cómo me alimento, a cuáles son mis hábitos de vida, a si estoy honrando mi cuerpo, a cómo me relaciono con mi mente, si acepto o no mis emociones, si estoy trabajando mi mundo interior, a si tengo esa conexión espiritual que no religiosa, son dos cosas diferentes, y eso está íntimamente relacionado. Y en el momento en el que intento separarlo por partes para aceptar unas y negar las otras, estoy negando mi esencia. Y eso antes o después va a generar una coherencia, un choque en mí. Y puede manifestarse con una depresión, puede manifestarse con ansiedad, con trastornos de la conducta alimentaria, puede manifestarse con problemas de aislamiento social o de promiscuidad o millones de cosas que tienen un origen en el hecho de no estar honrando nuestro cuerpo y de no estar cuidándonos. Así de fácil. Nos creemos que llevar un estilo de vida saludable y alimentarnos solo es para tener un aspecto físico determinado y en algunas personas que están algo más despiertas para no tener enfermedades o curarnos mejor de ellas. Pero no es solamente para eso. Evidentemente esas cosas están ahí, influyen, pero cuidarnos, honrar nuestro cuerpo es para tener equilibrio, es para vivir en coherencia, para descubrir nuestra esencia, para poder experimentar ese amor y esa felicidad infinitos. Y parte de ahí, todos los días lo tenemos a nuestro alcance, está en nuestra mano poder hacer esa parte. No te limites. Estos son los últimos mensajes del libro. Eres poderosa, poderoso. Abandona el sufrimiento, hay que trascender esa realidad que hemos interpretado hasta ahora. Sé un sabio en tu vida y en la de otras personas, porque todos somos maestros y podemos inspirar, y despierta a esta realidad que siempre ha estado ahí, pero como se suele decir, los árboles no nos dejan ver el bosque. Estamos tan enfocados en lo que tenemos delante de nuestras narices que no somos capaces de ver que hay un universo entero ahí detrás, a nuestro alcance,
que no tenemos que descubrir ninguna llave, que aquí no hay puertas, que el camino es cada paso que yo doy crea el camino hacia el que me quiero dirigir y que está en mi mano poder conseguir todas esas cosas. Estar vivos es suficiente. Este mensaje me pareció muy potente. Somos amor y belleza incondicionales. Gracias. Una palabra que sin duda hemos repetido también muchísimo en este retiro. Y hasta aquí lo que quería compartiros de este maravilloso libro, La Maestría del Amor, del doctor Miguel Ruiz. Os lo recomiendo infinitamente. Me he ido guiando por el mapa mental que he creado siguiendo el sistema de lector voraz. Muchas gracias también a Jesús Honrubia. Y por supuesto, gracias, ya lo dije, emocionadísima en el retiro a todas las personas que habéis hecho posible el retiro de este fin de semana de luz, amor y abundancia. Para los que queráis apuntaros al siguiente, ya sabéis, poneos en contacto conmigo a través de la escuela Inspírate Cada Día y aprovechad esta ocasión, regalaos este libro maravilloso, regalaos este aprendizaje y regalaos esa experiencia que sin duda va a ser una transformación. Muchas veces hablamos de los cambios que queremos hacer en nuestra vida y no nos damos cuenta que no es lo mismo cambiar que transformarse. Las transformaciones, como cuando pasamos de oruga a mariposa, surgen y aparecen en nuestra vida para quedarse y para que podamos disfrutar desde otro lugar y ser esa mejor versión de manera permanente. Los cambios no siempre son permanentes y no siempre son una garantía de que al sitio al que estemos cambiando vaya a ser en el que encontremos esa felicidad. ¿Por qué? Porque está en nuestro interior. Con lo cual vamos a trabajar esa parte y vamos a dedicarnos ese tiempo para poder descubrirlo y para poder ser maestros en el arte del amor. Os mando un súper besazo. Como siempre, muchísimas gracias por estar en directo y a los que lo veáis después grabado os lo dejaré como siempre en mi perfil. Y nos vemos muy prontito. Esta semana tengo un montón de directos y de colaboraciones. Os iré compartiendo cositas. Sin ir más lejos, mañana con la gran Ramsey Ferrero tendremos un directo súper interesante. Así que descanséis, feliz lunes y vamos a tope arrancando con esta nueva semana. Os amo. Chao.